fueron creadas a partir del año 2006. Nosotros somos QSAs desde el 2008 y hemos visto en ese proceso de evolución con la versión 1.0 que salió en el 2006, y a partir de ahí versión 1.1, 1.2, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2, 3.2.1 y ahora la versión 4.0. Cómo esta evolución está dada por la participación de los miembros de toda la industria de pagos a nivel mundial, miembros que participan en este proceso, compañías como Amazon, Citibank y firmas miembro, que acá en Colombia también tenemos, si no estoy mal, Redevan es firma miembro del PCI Council. Todos aportan en este proceso de actualización de estas normas. Y también estas normas se alimentan de los incidentes que se presentan en la industria para la implementación de nuevos requerimientos, nuevos controles, y también de la evolución tecnológica que se está teniendo, ¿no? Que impacta este tema de pagos. Evolución como, por ejemplo, a partir del 2006, todo el boom de comercio electrónico que ha habido, toda la parte de la nube como em, soporte a los servicios e infraestructura de la industria de pagos. Y como resultado de esto, pues se tiene esta nueva versión que pretende actualizarse en todo esto que está sucediendo a nivel industria. Ya para iniciar, para efectos de la logística, queremos, por favor, que envíen sus preguntas y a medida que vamos desarrollando la sesión, tienen preguntas que las vayan incluyendo en el chat. Al final responderemos las preguntas. Vamos a ser muy cumplidos con el horario y esperamos hacia las 12 del día poder estar terminando la sesión. Eh, entonces, sin más preámbulos, con Alejandro vamos a iniciar ya con el tema específico de la actualización de la versión 4.0. Listo, Alejandro. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, es satisfactorio, como decía don Guillermo, para nosotros tenerlos aquí presentes en esta sesión, donde los vamos a contextualizar un poquito más acerca de las actualizaciones que ha tenido la nueva versión PCI DSS, la versión 4, que salió a partir de prácticamente este mes, comienzos de este mes. Bueno, pues, iniciando el tema, primero vamos a contemplar todo el tema de la estructura de la norma PCI DSS versión 4, ¿no? Todo el tiempo que ha llevado esto desde su elaboración, su actualización, hasta el día de hoy y a futuro lo que nos espera en cuanto a esta norma, ¿no? Digamos que pues, en el segundo trimestre del 2021, el concilio de PCI pues, comenzó todo el tema de la actualización de la versión. Se realizó por medio de actividades donde se dio a conocer, digamos, esta actividad y las demás entidades, muchas entidades, QSAs, entidades grandes, pudieron participar dando sus aportes, ¿no? Digamos, en cuanto a las nuevas actualizaciones que han habido en temas tecnológicos, en temas de seguridad, y poder esto incluirlo y actualizar también varios aspectos de la norma, ¿no? Como todos sabemos, pues a medida que pasan los años surgen nuevas tecnologías y esto conlleva que surjan también nuevos riesgos, nuevas amenazas, ¿sí? Nuevas vulnerabilidades que pues digamos que el PCI debe tener en cuenta para también saber cómo abordar en sus políticas y en sus normativas, ¿no? Con el fin de estar pues actualizado a lo que demanda la industria. Bueno. Al comienzo entonces PCI empezó a enviar los RFC documentales, ¿no? Compartiéndolos con todos para que todos pudieran opinar y recibir las oportunidades provistas, ¿no? Después empezó a ejercer varias versiones de los borradores
donde también digamos que las QSAs y demás entidades podrían revisarlas y también dar como sus observaciones. Hasta ahorita que salió el comunicado oficial, a finales de este trimestre o a comienzos de este mes, donde se dio como tal ya la liberación de la norma, ¿no? Digamos, ya en este momento, cualquier entidad o cualquier persona puede ingresar a la página del PCI y descargar la norma como se publicó, digamos, a todo el mundo. Adicional a esto, en el siguiente trimestre, en estos 3 meses que vienen a continuación, se van a dar un tema de tiempo de estudio de la norma y actualización por parte de las QSAs. ¿Sí? Entonces, digamos que mientras que los QSAs y las QSAs se actualizan y se recertifican en esta nueva versión, por el momento ninguna entidad pues, va a poder certificarse. La pueden ir estudiando, la pueden ir, empezar a adaptar si quieren, pero pues hasta finales de este siguiente trimestre o de este trimestre, digamos que ninguna entidad todavía podría certificarse en esta norma, esperando a que las QSAs también se certifiquen. Por lo tanto, pues está este tiempo de entrenamiento. Bueno, adicional de esto, después del final de este trimestre, a mitad de año, ya las entidades que quieran certificarse en la versión 4.0, pues lo van a poder hacer. Sin embargo, se recomienda pues que se dé un tiempo de implementación, ¿no? Implementación de controles, de adaptar los nuevos cambios a las entidades. Y mientras tanto, la versión 3.2.1 todavía va a estar en vigencia. La versión 3.2.1 va a estar o sea, va a haber ese periodo de transición hasta, desde ahorita, este marzo de 2022 hasta el marzo del 2024, o sea, 2 años en cual las dos normas van a estar en paralelo funcionando, ¿sí? No hay diferencia en que una entidad se certifique en 3.2.1 o en 4, o sea, digamos que va a ser, digamos, para PCI transparente, pero entonces sí van a dejar este tiempo de plazo, pues, para que las entidades empiecen a adaptar los nuevos cambios de la norma. A partir del marzo del 2024, se retira la versión 3.2.1. O sea, ya quedaría de en adelante solamente la versión 4 y ya todas las entidades pues, que se quieran someter a esta evaluación y a esta certificación tendrían que ya hacerlo en la versión 4.0. Adicional a esto, como vemos en la gráfica, hay unos controles de la norma que van a ser unas buenas prácticas, ¿sí? Varios controles nuevos que los veremos más adelante se van a tomar como buenas prácticas hasta el final del trimestre del año 2025, donde estos controles ya se van a volver mandatorios. Entonces también darán ese tiempo de transición para que las entidades adopten esos nuevos controles, los aborden, digamos, en su gobierno de seguridad hasta esa fecha. Si en las certificaciones los quieren presentar, es totalmente voluntario porque se cuenta como buenas prácticas, pero después del final del primer trimestre del año 2025 se convierten en mandatorios. Bueno, como uno de los aspectos más relevantes de la norma, tenemos esta nueva forma de abordar los controles, por así decirlo, que es el enfoque personalizado. Digamos que la norma viene todo este tiempo con la validación definida o el enfoque definido, que es cumplir a cabalidad lo que hay descrito en el control, ¿sí? Por ejemplo, no sé, que los contraseñas sean de 8 caracteres. Entonces, eso es lo que tocaba hacer en todos los sistemas, 8 caracteres. Ahora, la norma va a ofrecer una nueva alternativa que es el enfoque personalizado, que no sigue estrictamente el requisito definido. ¿Sí? Las entidades van a poder determinar y diseñar los controles de seguridad necesarios para cumplir el objetivo de una manera única para esa organización, por así decirlo. Este control se va a poder abordar tanto en el alcance como tal o en componentes específicos, ¿no? Abordar, digamos, ese diseño del control. Entonces, por lo tanto, la norma ahora va a ofrecer esa alternativa de que si la entidad no se puede ceñir a lo que solicita PCI puntualmente, puede tomar esta alternativa de diseñar su propio control bajo ciertos parámetros, ¿no? Hay que, digamos, PCI asegura de que esa definición de la entidad también debe ser acorde y digamos que en cierta manera mitigar el riesgo que busca mitigar el control. Entonces, hay unos criterios para abordar la validación personalizada.
como tal es documentar y mantener evidencia de cada uno de los controles que se quiera abordar. Entre estos, pues hay que incluir una información específica que la norma va a definir en uno de los apéndices que va a abordar la nueva norma, ¿no? Donde hay que documentar ahí varios aspectos, describiendo, digamos, el control, el objetivo y digamos que a la final realizar unas pruebas contundentes donde se pueda verificar que en sí el control es efectivo para mitigar ese riesgo. También la norma pide que se haga un análisis de riesgos, ¿no? Se tenga en cuenta y se documente para cada uno de esos controles personalizados, ¿no? Entonces, entre estos se debe incluir toda la información específica de la plantilla de análisis de riesgos, que también está en ese otro apéndice. Entonces, digamos que son dos formatos adicionales. Es importante que se hagan las pruebas de cada control personalizado, con el fin que les digo, probar la efectividad, y esas pruebas hay que documentarlas, ¿no? Por lo menos los métodos utilizados, cómo se probó, cuándo se realizaron las pruebas, los resultados de dichas pruebas, ¿no? Y también hay que tener, digamos, una metodología de cómo monitorear y mantener la evidencia de que el control sigue siendo efectivo, ¿no? Todo esto es importante, ¿para qué? Porque en el momento de las auditorías PCI, se requiere mostrar toda esta información para que las QSAs determinen si la validación que hizo el cliente es acorde con lo que pide PCI y si mitiga el control de la misma forma como lo pide la validación definida. Hay un aspecto también importante que lo vemos más adelante, que esta validación personalizada no reemplaza a los controles compensatorios, ¿sí? Porque digamos que, bueno, eso lo vemos más adelante, mejor, y lo podemos ver en un aspecto más importante, aquí en este ejemplo. Bueno, aquí vamos a dar un pequeño ejemplo sobre lo que sería el enfoque personalizado y el control compensatorio. Vamos a simular un control, ¿no? Tenemos, digamos, una puerta que impide el acceso a un área sensible, pero es una puerta de madera. La norma como tal va a definir que se requiere una puerta blindada, certificada, prueba de incendios y golpes y demás. Pero digamos que en este caso el cliente por cuestiones económicas no puede asumir este gasto, ya que es un gasto muy elevado. Entonces él decide abordar el enfoque personalizado, que podría hacerlo elaborando su propia puerta. Él hace su evaluación de riesgos, determina qué riesgo afecta, digamos, no tener esta puerta, cómo poder mitigar este riesgo, decide elaborar su propia puerta, le realiza sus pruebas donde comprueba que efectivamente también da cumplimiento, pero no impide el acceso, resiste contra incendios, demás. Que si digamos esta que está aquí. Y la diferencia con el control compensatorio, que es la imagen que vemos en el centro, es que se mantendría la puerta de madera, pero adicionalmente a esa puerta de madera se le agregaría un tema de acceso biométrico, un tema de alarmas contra accesos no autorizados, cámaras de vigilancia y un vigilante, que sería el que controlaría quién accede y quién no. Entonces, digamos que esta es para demostrar una pequeña diferencia entre enfoque personalizado y control compensatorio. Digamos, en el enfoque personalizado se tiene la oportunidad de crear el control bajo los recursos que disponga, digamos, la entidad, y el control compensatorio es controles adicionales que se agregarían para dar, digamos, para reforzar digamos, ese control que no se puede abordar como lo pide la norma específicamente. Listo. No sé si don Guillermo tiene un comentario. No, para complementar lo que dice Alejandro, importante mencionar que este enfoque personalizado pues va a requerir que las organizaciones tengan unos procesos de evaluación de riesgo maduros, debido a que van a tener que probar a la QSA de que efectivamente el control propuesto por ellos minimiza el riesgo en la misma forma en que lo hace el control definido por la norma como tal. Entonces,
se van a tener que hacer pruebas, se van a tener que documentar cada uno de esos requerimientos y pues eso va a requerir definitivamente que las organizaciones tengan un proceso de evaluación de riesgo bastante maduro para poder llevar a cabo ese proceso. Y en algunos casos, pues se podría decidir que es mejor hacer de alguna manera el control definido y no el control personalizado. Entonces es algo que va a evolucionar y pues va a requerir ese esfuerzo de parte de las organizaciones que decidan tener esa opción. Exacto, sería como un esfuerzo adicional en cuanto a que hay que probarlo y validar su evaluación de riesgos y la documentación adicional que exigiría. Listo. Bueno, en el tema de almacenamiento de datos de tarjeta, hay unos pequeños cambios, no muy grandes, la verdad, entre la versión 3.2.1 y la versión 4. Los datos de tarjeta pues siguen siendo los mismos, ¿no? Los datos del titular y los datos sensibles. El tema del almacenamiento de estos datos, pues de parte del PAN se va a seguir manteniendo, ¿no? Debe mantenerse de forma ilegible. Y pues los datos del titular de la tarjeta, como el nombre del titular, código de servicio y fecha de vencimiento, se pueden también almacenar sin cifrar ni nada. Pero pues digamos que la norma va a solicitar que en realidad se verifique si es realmente necesario almacenarlos o no, ¿sí? Si digamos es estrictamente necesario que alguno de estos datos sea requerido para las actividades de la entidad. Como adicional, también en los datos sensibles continúa el tema de que es prohibido el almacenamiento de estos datos, ¿no? Para darle cumplimiento, pero digamos que ya van a haber algunos controles adicionales que vemos más adelante para el tema de la retención del dato mientras se hace la transacción y unos controles adicionales de protección para las entidades emisoras que podrían almacenar estos datos sensibles si realmente lo necesitan. También es importante ver unas aclaraciones globales que nos da la nueva versión de PCI. Ahora nos aclaran los plazos en los requisitos de PCI, ¿sí? Ya hay un cuadro que nos describe, digamos, qué es un tema diario, qué es un tema semanal, un tema mensual, trimestral, semestral, periódico, inmediatamente y rápidamente, que antes pues no estaba claramente definido, por así decirlo, o puntualmente definido, ¿sí? Entonces, digamos, mensualmente ya vemos que es al menos una vez al mes, cada 30 o 31 días, pues dependiendo los días del mes, ¿no? Rápidamente dice tan pronto como sea razonablemente posible. Periódicamente también, la frecuencia periódicamente la norma sí ya no dice como, bueno, defina periódicamente en cuanto al criterio del cliente, sino que ya pide que haga un análisis de riesgos de cada control que sea periódico para determinar según su análisis ese tiempo de periodicidad. También la norma nos define un poco más el concepto de cambios significativos, ¿sí? Nos da, digamos, un poco más de claridad en cuáles podrían ser considerados un cambio significativo, en el cual debería una entidad abordar, digamos, algunos aspectos adicionales y algunos documentos adicionales que se abordan cuando es un cambio normal, ¿sí? Por ejemplo, nos da como ejemplos que puede ser un nuevo hardware, un nuevo software, un nuevo equipo que se añade a la red del CE, por ejemplo, cualquier sustitución o actualización de hardware y software, por ejemplo, formatear o reinstalar un sistema operativo de un sistema crítico, ¿sí? Cualquier cambio que se tenga en el flujo del almacenamiento de los datos, entonces si se agrega un nuevo dispositivo que vaya a almacenar, también se contaría como un cambio significativo. Y uno importante es también, digamos, tener en cuenta los cambios en los proveedores, ¿sí? Que antes de pronto no se abordaba tanto, pero hay que tener en cuenta que si ahí llega a haber algún cambio de un proveedor que afecte el ambiente de PCI, también eso se consideraría como un cambio significativo, el cual pues tendría que evaluarse con lo que exige la norma, ¿no? Escaneos, actualización documental, ethical hacking y demás. Bueno. Aquí les voy a mostrar un poco cómo va a ser la estructura de la norma en la versión PCI 4. Ha cambiado un poco, ¿sí? Respecto a que, pues bueno, ya como siempre va a tener la descripción de los requisitos, ¿no?
Va a tener después de eso la descripción del enfoque definido, o sea, la descripción que siempre ha tenido la norma de cómo abordar el control o qué se debe hacer para cumplir el control, ¿no? Cómo implementar el control. Y ya seguido, entonces, va a tener ahora el objetivo del enfoque personalizado, donde va a dar una descripción de qué se buscaría de forma personalizada para darle cumplimiento al control. Igual esto aquí va descrito, pero igual va, digamos, de la mano con todo lo que les he dicho anteriormente y los apéndices, donde están los formatos adicionales para documentar estos controles. Tiene un tema de notas de aplicabilidad que se enfocan tanto al enfoque definido como al enfoque personalizado, donde incluye información para entender, digamos, la interpretación del control, ¿no? Determinar, digamos, a qué parte del alcance abordaría el control. Entonces, digamos que da un poco más de claridad sobre lo que se requiere. Si los controles que se tienen como buenas prácticas, digamos que en esa nota de aplicabilidad va a ir la anotación de que dice, este es un requisito que es buena práctica hasta el 31 de marzo del 2025, que es la fecha límite que da. Entonces, en esa nota de aplicabilidad vamos a encontrar esta aclaración. En la parte derecha, que es donde estaba antes la guía, que en caso de PCI Deja siempre ha tenido esa guía, aunque a veces no era muy aclaratoria. Aquí, digamos, la orientaron un poco más y la puntualizaron y la dividieron en secciones, ¿no? Donde está el propósito, ¿no? Las orientaciones o el propósito cómo, o sea, el propósito del control o el espíritu, como dijeron una vez, qué es lo que él busca mitigar, por así decirlo. Tiene también una sección de buenas prácticas donde pues va a decirle, mira, como buena práctica se podrían implementar de X o Y manera, ¿sí? Definiciones que pueden ayudar a entender la gente, digamos, a entender el requerimiento. Algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos prácticos para entender, digamos, también de forma de ejemplo cómo abordar el control. Información adicional relevante, por ejemplo, pueden haber links externos a otras entidades que pueden apoyar al cumplimiento del control. Bueno, siguen ahora los controles aplicables para todas las entidades de cumplimiento desde este momento que salió la versión 4. ¿Sí? Entonces, desde este momento estos controles aplican para todas las entidades, tanto comercios como proveedores de servicios. Entre esos tenemos un nuevo control que está del 1 al 11, o sea, de hecho va a ser el segundo control, lo vamos a ver en todos estos requerimientos, que es asignar la responsabilidad del cumplimiento de todo ese requerimiento a unos roles, ¿sí? A unos roles o departamentos o responsabilidades. Entonces, lo que busca la norma es que hayan unos dolientes, los cuales se van a encargar de validar de que todos los controles de ese requerimiento como tal sean responsabilidad de alguien y velen por su cumplimiento como tal. También va a haber un nuevo requerimiento, un nuevo requisito para las entidades que utilicen el enfoque personalizado, ¿no? Que es todo el tema del análisis de riesgo. ¿Sí? Entonces ahí está, todos los que quieren abordar este enfoque personalizado, hay un control que dice que, mira, debes evaluar el control, verificar una evaluación de riesgos. Una evaluación de riesgos se busca que sea una actividad madura en las entidades y pues sí, este va a ser, digamos, para todas las entidades que de una vez quieran implementar este enfoque personalizado, de una vez van a poder abordar esta actividad. ¿Sí? También se va a pedir que las entidades, antes se hacía, pero no era un control como tal, que se le exigía a las entidades de que entendieran su CDE, ¿sí? Por medio de sus diagramas, de actualización de diagramas, de flujos de datos, de búsquedas de datos de tarjeta viente. Ahora va a ser un tema mandatorio, ¿sí? Digamos que la norma va a exigir que las entidades entiendan su CDE, que es algo muy importante, entiendan cuál es su CDE, cuál es su alcance de PCI y mantengan evidencia y documentación de esto. Pero algo que enfocar es que, digamos, los controles que van a salir inmediatamente para todas las entidades no son muchos, por lo cual esto sería un impacto bajo para el tema de requerir abordar de una vez la norma PCI para una certificación en esta versión, ¿sí? Vamos que de cierta forma son controles que no son complicados y no impactan tanto el ambiente de datos de tarjeta 20 que se tiene actualmente.
Otro tema es, otro control importante es que ahora se debe, los proveedores de servicios tercerizados, como lo llaman ahora PCI, deben respaldar, o sea, se les exige que respalden las solicitudes de los clientes para proporcionar el cumplimiento de PCI, ¿sí? Entonces, digamos que va a ir de la mano, digamos, de cierta forma ya se hacía, donde se le exigía a los proveedores el cumplimiento de estas cosas, pero digamos que ahora va a haber un control adicional donde haya una exigencia a ellos, una exigencia obligatoria, que ellos se comprometan en suministrar la información requerida para que las entidades que tienen proveedores de servicios puedan demostrar que estos proveedores sí están cumpliendo con los controles que tienen en nombre de los comercios o de los clientes que los contratan, ¿sí? Un tema importante para el tema de proveedores de servicios. Sí, sí, para concluir esta parte que me parece importante, Alejandro, pues el impacto que vemos para el cambio de versión es mínimo, dado que los requerimientos pues no son muchos. De otra parte, con relación a los proveedores de servicio, tener presente que los proveedores de servicio son las compañías con las cuales comparto datos de tarjeta o impactan la seguridad del ambiente de datos de tarjeta mío, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, están incluidos las compañías que prestan servicios de seguridad administrada, los SOCs que se llaman. Están incluidos las compañías que prestan servicios de data center, las compañías que administran infraestructura de mi CDE, ¿sí? Entonces, tener presente eso dentro de el proceso que tiene que ver con manejo de terceros. Claro que sí, Guillermo. Importantísimo. Bueno, entonces, continuando. Los controles aplicables para todas las entidades. Bueno, abordaremos ahora los controles aplicables para todas las entidades que son exigencia desde el 31 de marzo del 2025. ¿Sí? Entonces, desde esa fecha, hasta esa fecha serían buenas prácticas, después de esa fecha serían mandatorios como tal. Bueno, entre estos tenemos los controles relacionados al almacenamiento de datos de tarjeta viente y datos sensibles. Como tal, el enfoque en estos controles, para no, digamos, darle ahí la cátedra, la ladrilluda de leer todo esto, lo que busca aquí es que los datos sensibles, los datos SAT, ¿no? Que son los código de verificación, el número digo, los datos que vienen en la banda magnética o en el chip, ¿sí? O el PIN block. Esos datos se busca que se den protección mientras se retienen en el momento antes de realizar las transacciones. Por ejemplo, una pasarela de pago cuando hace una transacción de un cliente puede ser manual, ¿no? O que decide, digamos, aprobar la transacción según algunos criterios de riesgo, retienen de pronto ese dato mientras hacen esa validación. ¿Mm? Entonces, mientras que retienen el dato, es importante que se tenga un mecanismo de protección ilegible de ese dato. Ya cuando se libera la transacción, se debe asegurar que el dato sea eliminado. ¿Sí? Por ejemplo, otro caso, cuando digamos los hoteles retienen los datos de tarjeta para el tema de realizar el checkout cuando ya el cliente va a salir, ¿sí? Y de pronto cobrar todo lo que el cliente haya consumido, él también que retienen ahí también esos datos, se debe asegurar que también esa retención de datos sensibles sea de forma segura. Lo que busca, digamos, ese control de cierta forma. Listo. También tenemos unas actualizaciones en la seguridad en la transmisión de los datos de tarjeta viente. ¿Sí? Digamos que ahora se va a validar que los certificados digitales que se usan se mantengan vigentes. Digamos que es algo que ya se hacía en cierta forma en las auditorías, pero digamos que no había un control como tal que lo especificara, ¿no? Que esos certificados se deben mantener vigentes y no se deben tener certificados digitales vencidos. También se pide que ahora se aborde, digamos, un inventario de estos llaves o certificados de confianza, que se mantengan, digamos, documentados y agreguen, digamos, a las políticas criptográficas que ya tenían las entidades. Listo. En temas de anti-malware, porque, bueno, ya la norma no dice antivirus, sino se hizo una actualización y dejó a nivel general anti-malware para poder abordar más mecanismos que estén orientados a la protección, ¿sí?
se pide ahora en la actualización que ya, digamos, las entidades no definan bajo su criterio los tiempos, las periodicidades de escaneos, de revisión, ¿sí? Sino que ahora se pide que se integre a las evaluaciones de riesgo y mediante las evaluaciones de riesgo las entidades aborden los tiempos periódicos para que el antivirus realice sus escaneos y sus validaciones, ¿sí? También pide que se tengan también mecanismos de protección para los medios electrónicos extraíbles, ¿sí? Digamos que si se va a conectar algún dispositivo electrónico, un disco o una USB, se tengan que pues, esté en ambiente de PCI, también se haga una validación a esos componentes. Adicional, también se piden que haya mecanismos de protección contra ataques de phishing, que es un aspecto que nos parece bastante importante que se haya agregado en esta versión, ya que pues, la ingeniería social es un aspecto que no se tenía muy en cuenta en PCI y es altamente riesgoso en estos tiempos de ahora que tenemos el ransomware que pues comúnmente ingresa por medio de phishing a las empresas, phishing dirigido, phishing en general, ¿no? Entonces se va a requerir que ahora pues se tengan mecanismos de que, digamos, verifiquen correos electrónicos y demás en busca de posible código malicioso o phishing que pueda, digamos, llegar a las entidades. En el tema de software seguro, se pide ahora que se tenga un inventario del software que esté a medida y personalizado para las entidades, algo que digamos que en cierta forma también ya se validaba, pero pues digamos que igualmente se puntualizó el tema, ¿sí? Ahora se va a requerir que se tengan mecanismos automatizados que estén de cara a las aplicaciones que se exponen, ¿sí? Digamos como un WAF. Este cambio va a eliminar la necesidad de tener mecanismos de escaneos de código internos, ¿no? Que se hacían por medio de varias herramientas donde se validaba el código o también de forma manual, ¿no? Que la norma decía que también podría ser de forma manual mediante personal experto. Entonces, digamos que implementar este WAF va a ser un tema adicional, pero va a eliminar la necesidad de que se tenga que estar escaneando el código cuando estaban en las etapas de desarrollo y pruebas. Bueno, también se va a adherir un nuevo requisito para la gestión de todos los scripts de las páginas de pago, ¿no? Que se cargan y se ejecutan en la navegación del consumidor, ¿no? Entonces que también tengan también unos criterios de seguridad. En el tema de roles y perfiles, también se agregó un aspecto que nos parecía muy importante, que es un requerimiento para la revisión de las cuentas de usuario, de los roles, de los privilegios, ¿sí? Que digamos a veces digamos, las entidades podrían cambiarle los roles a las personas sin quitarle los permisos antiguos, dejar usuarios ahí de pronto sin eliminar, dejando accesos abiertos. Más que todo es para esto, que se hagan digamos, revisiones periódicas para asegurar que todos los usuarios de la entidad tengan los permisos específicos para sus actividades laborales. Listo. En el tema de los controles de acceso, hay un cambio importante que dice que ya, digamos, en la versión anterior, las contraseñas deberían ser de máximo 7 caracteres. Ahora la longitud que se va a pedir es de 12 caracteres. ¿Sí? Entonces lo que se busca es que se tengan de 12 caracteres y si el sistema no lo permite, sea una longitud de mínima de 8 caracteres, pero pues agregando temas de multifactor de autenticación. Es lo que se agregó como nuevo en esta versión. También se pide que se tengan accesos multifactor de autenticación ya no solo para los administradores que acceden a los sistemas del CDE, sino para todo tipo de usuario que tenga que acceder a este sistema, a estos sistemas o aplicaciones. Entonces, ya digamos que ese tema sí se puso un poco más estricto en cuanto a los accesos de todo el personal relevante que quiera acceder, debe hacerlo por medio de multifactor de autenticación y también validar que esos mecanismos de multifactor pues se hagan de forma adecuada. Otro aspecto importante que tiene la norma acá es que ya no va, digamos, ya no, antes se usaba digamos, usábamos multifactor en una VPN para no acceder con multifactor a los servidores o teníamos un servidor de salto, un servidor pivote con multifactor, el cual pues facilitaba que ya los otros servidores no requirieran este tema del multifactor. Esto ya también se va a volver un poco más estricto y esta opción ya no va a ser, digamos, válida en la versión 4. Ya la norma va a requerir que todo sistema del CD tenga su acceso a multifactor de autenticación. Entonces, eso es un aspecto importante para tener en cuenta en la actualización a futuro.
Bueno, mm, en el tema de la inspección de los dispositivos POIO, los dispositivos que interactúan directamente con datos de tarjeta viente, también la norma decía que las revisiones se tenían que hacer periódicas, dejando las revisiones a criterio de las entidades. Ahora, pues igualmente pide que esas revisiones se evalúen en las evaluaciones de riesgo y por medio de estas determinen la periodicidad que deben tener para realizar inspecciones a estos dispositivos en contra de suplantación o manipulación indebida, que de pronto los quieran de pronto alterar o sustituir. Bueno. En el tema de gestión de fallos de componentes críticos de seguridad, tenemos unos nuevos controles en el requerimiento 10, ¿no? Igual también análisis de riesgo para tener frecuencias en revisiones periódicas de logs de los sistemas que no son críticos, porque los que son críticos sí se deben hacer, digamos, todavía de forma diaria. Hay un nuevo requisito que, bueno, no es nuevo, ya estaba, pero antes solo era válido para proveedores de servicio, ¿sí? Que eran requerimientos donde se tenían que tener procedimientos para verificar si los componentes críticos de los sistemas, como firewall y IDS, fallaban y estos alertaran de forma oportuna a las personas pues, para poder abordar los mecanismos de acción para remediar esas fallas. Este requisito ahora va a ser para todas las entidades, ¿sí? Ya no solamente va a ser para proveedores de servicios, ahora va a ser para todas las entidades, incluyendo pues las acciones para remediar ese tipo de fallas de forma pues rápida, ¿no? Bueno, en el tema de gestión de vulnerabilidades también hay unos cambios, unos temas de pronto nivel estricto un poco más alto en el tema de los escaneos de vulnerabilidades. Antes la norma decía que se enfocaran en las vulnerabilidades que se consideran críticas o de alto riesgo. Ahora la norma pues también va a buscar que se incluyan en estos temas de remediación las demás vulnerabilidades, ¿sí? No solamente altas y críticas, sino que las demás vulnerabilidades también van a tener que abordar en los planes de remediación de esto. Otro tema adicional es que bueno, se deben implementar mecanismos de detección de cambios y manipulaciones para alterar sobre algunas modificaciones no autorizadas que se hagan en los encabezados HTTP y en el contenido de las páginas de pago, ¿no? Entonces, digamos, ese tema va a ser adherido y se va a requerir que se monitoreen estas aplicaciones. Bueno, ya como tal en el último requerimiento, digamos, va a entrar un tema en las gestiones documentales. Se va a requerir que se brinde una flexibilidad para la frecuencia en la cual se realizan los análisis de riesgo, ¿no? O sea, digamos, antes la norma decía, bueno, una vez que se hiciera de forma anual, ahora pues digamos que se va a buscar que la entidad tenga como un criterio para verificar cada cuánto requiere hacer su evaluación, dependiendo de la criticidad de su ambiente, ¿no? También, pues la norma va a requerir que se hagan unas validaciones en las documentaciones que ya tenemos, por ejemplo, en los temas de cifrado criptográfico, en documentación y demás, digamos, inventarios de todas estas llaves y todo esto, se va a pedir que se haga ahora pues de forma anual, ¿no? De forma anual. También revisión de hardware y software, ¿no? Temas de inventarios, que antes estaban en el requerimiento 2, ahora se va a hacer acá y se va a pedir que se haga también una revisión que se mantengan actualizados. También revisiones como tal del programa de concienciación. Antes la norma decía, bueno, téngalo y hagan las ciertas capacitaciones periódicas. Ahora se va a decir, va a requerir que eso también se tenga más en cuenta y se revise, ¿sí? Otro aspecto importante que vemos acá es que, volviendo al tema de la ingeniería social, la norma ahora va a exigir que se hagan capacitaciones específicas sobre phishing y ataques relacionados a ingeniería social, ¿no? Que digamos antes no era un tema exigible, ahora sí lo va a hacer. Que como lo decíamos, nos parece importante ya que pues, el tema del ransomware es un tema de alto riesgo para las entidades y más para las entidades financieras. Bueno, bueno, lo que les decía, también está el tema del análisis de riesgos para los controles periódicos, ¿sí? También ahora los planes de respuesta a incidentes van a requerir que se incluyan alertas sobre el mecanismos de detección de cambio en las manipulaciones de las páginas de pago, ¿no? Entonces, estas páginas de pago ahora
van a tener que, como lo vimos en un control anterior, van a tener que ser monitoreadas y se van a tener que tener en cuenta en los planes de respuesta a incidentes. Bueno, adicional a esto, tenemos también controles aplicables solo para las entidades proveedores de servicio, ¿no? Que digamos que son controles que solamente, digamos, los comercios no los tienen que abordar, sino pues solamente las entidades proveedores de servicios, que también van a ser de cumplimiento desde el 31 de marzo del 2025. Entonces, se abordaron unos controles específicos para las entidades emisoras en cuanto a la protección que se debe tener al almacenar los datos sensibles, ¿no? Entonces, estos controles sí son específicos para las entidades emisoras o que apoyen los procesos de emisión, ya que, pues, como les he mencionado anteriormente, las demás entidades tienen prohibido almacenar estos datos sensibles, ya que incurrirían en un incumplimiento de la norma, ¿no? También va a haber un control que va a pedir que se verifique que no se usen las llaves criptográficas o sea, las llaves criptográficas que se usan en producción no se puedan usar en los entornos de prueba, ¿sí? Sean específicas para los entornos de producción, ya que, pues, bueno, esto era un aspecto que la norma no profundizaba en ese tema. También hay otro requisito para las entidades que acceden a los ambientes de los clientes. Podría ser, por ejemplo, entidades que administren sistemas informáticos de otras empresas. Antes se les pedía que tuvieran una contraseña distinta para acceder a cada cliente que ellos tuvieran. Ahora se les va a exigir que si su acceso es de solo un factor de autenticación, los sistemas les exijan cambio de contraseñas cada 90 días. Que eso es importante ahí tenerlo en cuenta. Otros requisitos que son importantes, digamos, mencionar es que los proveedores de servicios alojados en nube deben, digamos, ayudar a los clientes a realizar los temas de intrusión externos, ¿sí? En el caso de que pues, se tengan y que apliquen esos ambientes. También los proveedores de servicios deben tener dispositivos IPS y IDS para abordar canales de comunicación malware, o sea, IPS y IDS específicos para verificar temas de malware también, ¿no? Incluir eso, digamos, en cuanto a los otros ataques que pudieran haber en el tráfico de las redes. Otro requisito que ya había mencionado antes era de que las entidades deberían saber y conocer su CDE y tener documentación respecto a esto. Para los otros clientes, este tema se hacía anual. Para los proveedores de servicios, PCI exige que se haga de forma semestral o cuando tengan cambios significativos en su entorno, ¿no? Volver a evaluar su entorno PCI, volver a tener, digamos, la documentación y estar seguros de que, digamos, el ambiente que tienen es el acorde para la aplicación de los controles y que tal vez no se nos escapen datos de tarjeta en otros sistemas que no contemplemos, ¿no? Entonces, digamos que para eso va a ser este control. Listo. Bueno, por último aspecto, se va a tener en cuenta que para los proveedores de servicio, los impactos en los cambios organizacionales, ¿no? Significativos, cada cambio significativo que se tenga, también como adicional a todo lo que hemos dicho antes, se debe documentar y dar a conocer a las gerencias ejecutivas, ¿no? Digamos que es como una forma de PCI que tiene para involucrar también las gerencias en el tema de gobierno de seguridad, ¿no? Ya que pues esto es un factor importante que se tenga el apoyo de las gerencias a las áreas de tecnología y de seguridad. Bueno, hay unos controles adicionales que vienen en el apéndice A1 que son exclusivamente para las entidades de hosting compartido. Lo que pide aquí la norma es que estas entidades aseguren el tema de la segmentación, ¿no? Que inclusive el mismo proveedor tenga una segmentación lógica para el acceso a los entornos de los clientes, ¿no? Que no tengan, digamos, acceso directo, sino una segmentación específica para que puedan solamente acceder a ofrecer los servicios requeridos o los accesos específicamente requeridos, ¿no? También pide que, digamos, que esto se confirme, o sea, estos temas de segmentación se confirmen a través de pruebas de intrusión de segmentación, ¿no? Para validar que efectivamente la segmentación que se tiene, digamos, sea la acorde a lo que se requiere para el acceso a los entornos de los clientes, ¿no? Es lo que aborda, digamos, ahí la norma como adicional para las entidades que ofrecen servicios de hosting compartido. Listo.
Por último, tenemos el conglomerado de los controles, ¿sí? Donde podemos ver que en sí hay un total de 64 controles de la norma PCI, de los cuales 53 van a aplicar para todas las entidades y los otros 11 para proveedores de servicios. No quiere decir que los proveedores de servicios sean solo esos 11, ¿no? Sino que son adicionales para ellos, que en realidad pues, los proveedores de servicios asumirían los 64 controles nuevos. Como tal, hay 13 controles que saldrían, digamos, estarían de cumplimiento inmediatamente en este momento que ya sale la versión 4, de los cuales, pues, de cierta forma, como les mencionaba antes, el impacto no es muy alto, ya que 11 controles de estos son los que piden cada uno de la norma que se debe asumir a un doliente, ¿no? Que se debe asumir la responsabilidad del cumplimiento a un doliente. Los otros 51 controles sí ya son, digamos, de cumplimiento mandatorio, a partir del 31 de marzo del 5. Listo. No sé si don Guillermo quiere aportar algo más. Está en mute, don Guillermo. Gracias. Para concluir y resumir como los mensajes más importantes de la sesión, me parece uno, pues que la versión 3.2.1 va a estar disponible hasta marzo 2024, es decir, que yo puedo hacer un proceso de transición. Si tengo en este momento un proceso de cumplimiento actual de 3.2.1, va a poder hacer un proceso de transición a la versión 4 hasta marzo 2024. Eso es un mensaje importante. El otro mensaje importante de este cambio de versión es el enfoque personalizado, en el cual si yo decido hacer el enfoque personalizado, debo tener presente que debo identificar los controles, presentar los controles a la QSA, hacer pruebas, tener un proceso maduro de evaluación de riesgo y pues justificar que ese control que la norma pide lo puedo reemplazar por un control que yo propongo. Sí, es muy importante eso. Y el otro tema que me parece relevante como conclusión de la sesión es el impacto que esta versión nueva tiene para las entidades que llevan un proceso de cumplimiento de 3.2.1. Como vimos, los controles, los requerimientos nuevos de esta versión 4.0 son muy pocos. Básicamente está lo que tiene que ver con roles y responsabilidades de los diferentes requerimientos, la parte de la documentación del alcance, ¿sí? Si elijo el tema de control personalizado, sí debo hacer todo el proceso que se identificó, ¿no? O sea, proponer el control, hacer la validación, hacer pruebas, documentar que efectivamente ese control propuesto minimiza el riesgo del control o minimiza el riesgo de la misma manera que el control inicialmente definido por la norma, ¿sí? Entonces, pienso que esos son como los mensajes más importantes. Pues ya para terminar tenemos la intención es que podamos resolver algunas inquietudes, preguntas. En este momento tenemos una pregunta en el chat. Hay una pregunta relacionada con, es decir, el proveedor de servicio debe estar certificado por PCI DSS, pregunta José Antonio Tarazona. Entonces, no sé ahí, Alejandro, si quieras comentar un poco acerca de cómo es el proceso relacionado con el cumplimiento de los proveedores de servicio. Ok, bueno, José, veo que José también está levantando la mano. No sé si tengas alguna pregunta que nos quieras escribir o bueno, ya miramos si te damos audio. Listo. Para responderle a Jorge Antonio, las entidades no deben estar certificadas PCI obligatoriamente, ¿sí? Da más facilidad, eso sí. O sea, si una entidad está certificada PCI, da más facilidad para el cumplimiento, ya que pues abordan el AOC de cumplimiento, digamos que abordando el tiempo de auditoría de las entidades, ¿sí? Lo que requiere el control es que esas entidades deben asegurar que los controles que las entidades les van a dar, digamos, para que ellos cumplan en su nombre, los cumplan, ¿sí? Entonces, esto también se puede validar por medio de auditorías o verificaciones donde las entidades pues deben verificar o supervisar que esas entidades
digamos, que no cumplen PCI, estén cumpliendo con esos controles. Es como revisarle los controles a ellos también, pero no es obligatorio que esas entidades como tal sean certificadas PCI DSS. Un ejemplo sería, por ejemplo, una pasarela de pagos que requiere que otra entidad le guarde sus datos de tarjeta y a ellos les devuelvan un token, ¿sí? Entonces, esa entidad tendría que asumir los controles del requerimiento 3, que es todo el tema del almacenamiento seguro de la información por medio de llaves de cifrado y demás, ¿sí? Almacenamiento ilegible. Entonces, esa entidad que lo hace debería suministrar información donde demuestre que efectivamente si guarda el dato de forma ilegible, de forma cifrada, si tiene control de toda la gestión de las llaves de cifrado, ¿no? Toda la documentación relevante para la gestión de esas llaves, creación de las llaves, intercambio de la distribución de las llaves, si cambia estas llaves y se considera que de pronto hay un riesgo, entre otros. No sé si con eso resuelvo tu pregunta. Sí, hay para complementar un poco, en el manejo de terceros hay como algunas consideraciones. O sea, yo puedo elegir como empresa, si tengo terceros, con todo el tema de cumplimiento, hay varias oportunidades de hacerlo. Una sería pedirles una OC a esos terceros, ¿sí? La otra opción es incluir esos terceros. Si esos terceros no están en cumplimiento, incluir esos terceros dentro de mi propio proceso de evaluación, ¿sí? Que pues eso demanda pues un esfuerzo adicional en el proceso de validación como tal de cumplimiento. Y lo otro, si no es así, es que la entidad tendría que validar que ese tercero efectivamente cumple con los requerimientos de la norma y tener las evidencias respectivas de que los requerimientos que le aplican a ese tercero, dependiendo del servicio que me presta a mí como organización, pues se cumplen con lo que la norma pide. Eso demanda realmente un proceso, un tema operativo bastante fuerte, ¿no? De recursos, de estar validando si esos terceros cumplen, de que manden evidencia, de poder validar todos esos requerimientos. Entonces, son como las tres opciones, la más de algún modo sencilla en términos como operativos y de consumo de recursos es pedirle a mis terceros que me envíen una OC, ¿no? Que demuestre que efectivamente el servicio que me presta a mí como organización cumple con lo requerido con la norma. ¿Ok? Listo. Tenemos otra pregunta para personas que no pudieron unirse hoy, que haría colgado el webinar en algún lugar para poderlo ver más adelante. Sí, vamos a ver cómo el webinar lo colgamos, lo vamos a grabar, perdón, lo grabamos y vamos a mirar un mecanismo para poderlo colgar de pronto en un canal de YouTube, en fin, miraremos cómo lo podemos hacer. La otra intención también es poder hacer una segunda sesión para aquellos que no pudieron estar durante todo el término del webinar. ¿Vale? Creo que no tenemos más preguntas. En caso que surja alguna inquietud adicional, nos la pueden enviar a través de los contactos de consultores que tenemos para aquellos clientes existentes que tenemos hoy día. Y si no, voy a colocar acá un correo info@iqcol que nos va a permitir, si tienen inquietudes, pues poderlas direccionar y poderlos apoyar con las inquietudes que puedan tener. Y pues para los clientes eh, que tenemos hoy en día, eh, podríamos eventualmente coordinar sesiones si requieren validar impactos de algunos requerimientos con relación al alcance PCI que tienen en este momento. Em, ya para terminar, lo importante también, un mensaje relacionado con que vean esta norma como una mejor práctica de industria y que podamos eventualmente incluso implementar requerimientos que no están con los plazos definidos hoy día, pero que definitivamente apoyan el proceso de protección de la información de pagos con tarjeta. Por ejemplo, me viene a la mente el tema de phishing, dado que es un tema muy álgido hoy día.
Si no sé si tuvieron oportunidad de ver el reporte de Verizon 2021, donde muestra que en más del 50% de las fugas de información involucradas que se identificaron, gran parte de ellas son debido a ataques de phishing. Ataques de phishing que están siendo dirigidos, es decir, donde eventualmente se hace suplantación de correo y donde se envían correos a personas con temas muy específicos para que ellos ingresen y eventualmente se generen compromisos de los equipos y puntos de entrada, vectores de ataque hacia la red interna de las entidades. Entonces, miremos esto también como una mejor práctica de industria, miremos los requerimientos que están hacia adelante y pues tratemos de ver si hay requerimientos que sean útiles para nuestro ambiente de manera de que podamos implementarlos y mitigar riesgos de posibles fugas de información, que pues básicamente de eso se trata todas estas normas del PCI Council. Sin más, les agradecemos muchísimo el tiempo, la oportunidad de acompañarnos en esta sesión. Estaremos atentos a cualquier pregunta, inquietud que puedan tener y estamos con nuestra presencia en redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, pues en contacto para más eventos que los los apoyen sus procesos de cumplimiento y de protección de los pagos digitales. Muchas gracias a todos. Muchas Excelente día. gracias. Feliz día.